¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo saludarles, señor Charles. Esperando pues que se encuentre muy bien, ¿no? No se olvide, por Bien, favor, de gracias. cuidarse bastante, de abrigarse muy bien, especialmente aquí en Quito el clima está muy fuerte, ¿no? Y obviamente pueden aparecer las enfermedades y tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de seguir trabajando nuestra plataforma, nuestro portafolio, ¿sí? Tener las actividades al día, pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor. Sí, adicionalmente no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, por favor, ¿sí? Siempre al momento de ingresar, ¿no? Como ustedes saben directamente, en la anterior clase hablamos de los inicios de la guerra mundial, ¿no? De la Guerra Fría, perdón, que de tal manera podemos determinar que fue un enfrentamiento entre los Estados Unidos con la Unión Soviética, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, tanto estos dos países que promulgaban por un lado el capitalismo y por el otro lado el comunismo, lograron fortalecerse, ¿no? Como ustedes saben, el inicio de la Guerra Fría prácticamente se dio cuando estas dos potencias empezaron a tener conflictos entre sí, ¿no? Y mayormente se dieron cuando no lograron tener lo que es un enfrentamiento directo, por ende se le conoce como la Guerra Fría, ¿no? Porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no lograron enfrentarse directamente, ¿no? Excelente. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. dice. Excelente, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Prácticamente el inicio de la Guerra Fría fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a estudiar el fortalecimiento, la consolidación directamente del enfrentamiento frío, por decirlo así, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que prácticamente ellos apoyaban a otros países para que existiera lo que era el caos, la crisis y obviamente el tratar de generar lo que era una enemistad entre estos dos países, ¿no? Ahora, ¿qué fue de la Guerra Fría? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Charles, por favor. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América y la República Socialista Soviética, la URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Unión Soviética, encabezada por el llamado Bloque Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, defendía el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. El enfrentamiento político, ideológico, social, cultural se dio pues entre los años de 1945 a 1989. 1945, ¿qué sucedió en ese año? 10 en este momento. ¿Qué pasó en los años de 1945? La terminación de la Segunda Guerra Mundial. Excelente, muy bien. La terminación directamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y 1989, que La ter- prácticamente fue el año, por decirlo así, en donde la Unión Soviética se desintegró, ¿no? Y eventualmente, pues, quedó solamente Rusia. Ahora, dentro de la Guerra Fría, prácticamente el enfrentamiento fue un enfrentamiento económico también, porque Estados Unidos prácticamente mencionaba el modelo económico del capitalismo,
mientras que la Unión Soviética directamente promulgaba lo que era el comunismo. Y eventualmente estos dos bloques económicos buscaron tener el control de la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Mientras que Estados Unidos, por una parte, también mencionaba la democracia liberal, es decir, la capacidad de que los países obviamente sean representados y las autoridades sean elegidas por la población como tal, ¿no? Aquí también podemos mencionar que la Unión Soviética, al promulgar lo que era el comunismo, estaba prácticamente haciéndole frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban directamente que los Estados Unidos buscaban la manera prácticamente de establecerse como un eje fundamental de la sociedad como tal, ¿no? Ahora, la Unión Soviética, también llamada como el bloque ¿sí? O bloque oriental también, fue fortaleciéndose después de la Segunda Guerra Mundial con la aceptación directamente de otros países, ¿no? Muy bien. Avanzamos, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor Armando Paredes, por favor? Causas y consecuencias. ¿Me ayuda, por favor? Parece que tenemos problemas en la señal. El señor, ¿sí estamos ahí, señor Armando? Sí, licenciado, ahorita le estoy buscando porque Sí. recién ingresé. No sea malito, por favor. Estoy buscando la página. Ya, muy bien. Entonces, ya me ayuda, por favor, el señor José, por favor. ¿El señor Armando Paredes? ¿Sí? Listen, ¿lo digo yo o él? Sí, por favor, me ayuda usted. Causas y consecuencias. Causas. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía el objetivo de los norteamericanos. Presentaron recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran. Tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Hasta ahí nada más, Con- señor Josué. Muchísimas gracias. Me regalan un segundito, por favor. Parece que tenemos un compañero nuevo y voy a darle acceso para que pueda entrar. Sí, me regalan un segundito. Un compañero nuevo y pues tenemos que en este caso darle Yo, el licenciado. acceso. Sí, me regalan un segundito, ¿ya? Muy bien, entonces, como comentábamos, ¿no? El inicio de la Guerra Fría prácticamente se dio por este enfrentamiento de estas dos superpotencias, ¿no? Joseph Stalin, ¿quién era él? Si recordamos un poquito, ¿quién era Joseph Stalin? El presidente de la URSS. Excelente, muy bien. Joseph Stalin prácticamente, él mencionaba que el comunismo tendría que ser la fuente, en este caso, de ingresos económicos en su país, ¿no? Él decía que prácticamente el capitalismo está bien enfocado, sin embargo, se viene directamente a la explotación de los recursos, en este caso, naturales, ¿no? Y obviamente los ingresos no eran repartidos, por decirlo así, equitativamente mientras que él promulgaba directamente el comunismo. Joseph Stalin en su momento también mencionaba que el comunismo tendría que ser extendido por todos los países europeos, ¿no? Y obviamente, pues, Estados Unidos, al verificar que Joseph Stalin tenía una postura bastante fuerte por no tener, por decirlo así, el control de la mayoría de los países europeos, optó por el capitalismo, ¿no? Como ustedes saben, Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares en Nagasaki e Hiroshima, ¿no? Y obviamente con eso puso fin lo que era la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Unión Soviética también creó su propia bomba, la bomba del zar que se le conoce. Era una bomba que prácticamente, según palabras de Nikita Khrushchev, que en su momento fue el último presidente que tuvo la Unión Soviética,
mencionó que al detonar esa bomba, prácticamente Europa quedaría pues totalmente destruida, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el avance de estas dos superpotencias para aquel entonces era muy desarrollada, ¿no? Y pues por parte de Estados Unidos, eventualmente al crear estas dos bombas, nunca tuvo, por decirlo así, un enfrentamiento directo con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque obviamente al enfrentarse estas dos superpotencias, ¿qué pasaría con el planeta? Eh, Quedaría destruido, Excelente, muy ya bien. que utilizarían muchas bombas nucleares. Muchas o demasiadas bombas nucleares. Ahora, si una bomba nuclear llega aquí a América del Sur, ¿qué pasaría? Causaría muchos estragos. Millones de Excelente, personas morirían. muy bien. Si es lanzada una bomba aquí en América del Sur, ¿cuántos países desaparecerían? Depende de dónde sea lanzado, Lizo. Excelente, muy bien. Digamos que la bomba nuclear es lanzada en Argentina. Causaría estrago entre Uruguay, Chile, mm, a ver, Bolivia podría ser. Excelente, muy bien, ¿no? Afecta directamente a la mayoría de los países en Latinoamérica, ¿no? Porque obviamente una bomba nuclear, pues, es una herramienta, por decirlo así, bastante rústica, bastante fuerte y sobre todo, pues, la onda de expansión sigue perdurando algunos años más, ¿no? Por ejemplo, si ustedes prácticamente verificamos, ¿no? Al día de hoy, el lanzamiento de las bombas nucleares en Nagasaki, en Hiroshima, y podemos calcular directamente el sitio o el lugar en donde fueron lanzadas estas bombas, al día de hoy todavía sigue existiendo radiación, ¿no? Entonces, miren, qué magnitud muy fuerte fue ese enfrentamiento dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, No, listen. Todavía no. Excelente. ¿Me confirman ahí, por favor? Ahora sí. ahora sí. Excelente, muy bien. Avanzamos, por favor. Ahora sí, ayúdeme, señor Josué. Consecuencias. José, vos, Josué. A ver. Listo, Eh, por favor. ok, soy yo. Consecuencias. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que finalizaron, no, luego de finalizada la Guerra Fría se dirigieron a movimientos de la guerra y a las guerras civiles, guerrilla y guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países, ¿no? La amenaza permanente de la guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales, ¿no? Muchísimas gracias, señor José. ¿Estoy bien? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar de algunas consecuencias importantes, ¿no? Que los bandos directamente, por decirlo, la mayoría de los países en el mundo tenían que optar un bando, sea el capitalismo o del otro lado directamente el comunismo como tal, ¿no? Ahora, en el mejor de los casos, nosotros, ¿a qué país tendríamos que apoyar? Capitalismo. Capitalista. Al capitalismo. Excelente. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos directamente de Estados Unidos, ¿no? Llegado al caso, obviamente tendríamos que apoyarlos a ellos, ¿no? La otra situación importante acá. Dentro de la Unión Soviética, obviamente, pues empezaron a tener lo que son apoyos de los Países Bajos, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, donde prácticamente buscaron expandir el comunismo
¿ya? De esa partecita, desde los Países Bajos, ¿no? Aquí también podemos verificar que se dio una gran acumulación de armas después de la Segunda Guerra Mundial, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, ¿no? Y para aquel entonces, obviamente, pues las bombas nucleares empezaron directamente a ser un instrumento de guerra, de conflicto, para que obviamente pues los países tuvieran miedo y eventualmente pertenecer a un bando más, ¿no? Aquí directamente aparecen lo que son las guerrillas, aparecen directamente los movimientos antibelicistas, antinucleares, ¿no? Con la finalidad de que los países desarrollados, los países potencia, ya no creen estas bombas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, por ende, al día de hoy se trata de evitar un enfrentamiento bélico entre las potencias mundiales, entre los países, ¿no? Porque si a los años de 1945 utilizaron bombas nucleares, imaginen qué tipo de bombas tendrán al día de hoy casi 50, 60 años después. Miren, cómo con la tecnología que tenemos al día de hoy, imaginen las bombas que estos países puedan llegar a tener, ¿no? Y eventualmente cuando se genere la Tercera Guerra Mundial, realmente el planeta tendrá pues una serie de afectaciones como tal, ¿no? Y aquí obviamente aparecen los grupos o los movimientos que generan, en este caso, la idea, en este caso, de no crear más bombas nucleares, de mantenerse directamente en la paz, en la tranquilidad, de que si existen peleas, conflictos, crisis, eventualmente pues se solucione mediante el diálogo, ¿no? Y al día de hoy, como ustedes saben, en términos generales, el avance nuclear ha sido pues detenido en la mayoría de los países, ¿no? Pero algunos historiadores mencionan que eso obviamente pues no ha sido así y con el desarrollo de la tecnología, obviamente, pues estas armas nucleares van a tener pues mayor cantidad o mayor capacidad de destrucción, ¿no? Por ende, pues a toda costa toca evitar una tercera guerra mundial porque obviamente afectaría pues a todo el planeta, ¿no? Muy bien, características de la Guerra Fría. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor Charles? Características de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró a la OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, y el bloque oriental pactó el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada americanista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración de poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento máximo de tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. Excelente, Las señor. Hasta ahí nada más. Muy bien. diferencias. 10, señor. Listo. Muchísimas gracias. Muy bien. La Guerra Fría, ¿no? Aquí, como justamente lo dice la primera característica, no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques, ¿no? Es decir, nunca existió, por ende, el término de la Guerra Fría, un enfrentamiento directo entre estas dos potencias, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Aquí también podemos verificar la creación directamente de grupos de cooperación, ¿no? Como la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y del otro lado de la Unión Soviética, pues el Pacto de Varsovia, ¿no? Que prácticamente eran instituciones que de una u otra manera trataban de tener el control de esos territorios, pero obviamente evitando el enfrentamiento, ¿no? Se produjo una carrera armamentística, es decir, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética siempre estaban en constante competencia, ¿no? Justamente como lo tenemos Rusia al día de hoy con Estados Unidos en el ambiente político, social, económico, cultural, la mayoría de ellos siempre están en competencia, ¿no? Y dentro de la Unión Soviética, obviamente, pues ellos también estaban
directamente inmersos en crear las mejores tecnologías. Es decir, si uno directamente creaba la tecnología hablando de los aviones, el otro de igual manera. Si el otro país directamente creaba lo que eran cañones, lo que eran bombas nucleares, de igual manera, pues el otro seguía ese mismo camino. Entonces, miren, era directamente una pugna por tener el control de todo el planeta, ¿no? Aquí también podemos verificar que se dieron los ensayos nucleares en algunas islas utilizadas directamente por Estados Unidos y obviamente pues en el caso de la Unión Soviética también los utilizaron, ¿no? Entonces miren, la mayoría del planeta para aquellos años siempre estaban con ese miedo de que pueda llegar a pasar una tercera guerra mundial y eventualmente la Unión Soviética y Estados Unidos a lanzar bombas nucleares realmente pues era una situación bastante difícil porque obviamente estos dos países tenían la capacidad de destruir el planeta entero, ¿no? Y de cierta manera, aquí hablando de otra característica importante, la crisis de los misiles en Cuba, hablando de los años de 1960, fue el punto más alto dentro de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética logró tener lo que son negociaciones, convenios, tratados y tuvo una buena relación con La Habana, Cuba, ¿no? Que en ese momento el presidente estaba, en este caso, con el nombre de Fidel Castro, ¿no? Él estaba dentro del poder y eventualmente logró tener un convenio, por decirlo así, una gran negociación con la Unión Soviética para darle lo que eran recursos, para darle directamente medicación, algo que Estados Unidos vio con malos ojos, ¿no? Y la Unión Soviética, aprovechando directamente esa buena amistad con Cuba, buscó la manera de establecer una base militar en la isla, ¿no? Y como ustedes saben, en Cuba, en instalar lo que era una base militar de la Unión Soviética, prácticamente tenían la facilidad de lanzar misiles a Estados Unidos, es decir, estaban muy cerca. ¿No? Y Estados Unidos, al percatarse directamente de que la Unión Soviética tenía esos propósitos, ellos directamente soltaron pues su ejército naval y directamente cercó la isla de Cuba, con la finalidad de que los barcos de la Unión Soviética no llegaran a este territorio, ¿no? Entonces, aquí prácticamente fue el punto más alto porque los Estados Unidos soltó pues el ejército naval, cercó directamente la isla. Los barcos de la Unión Soviética estaban a punto de llegar, ¿sí? Estaban a punto de llegar. Imaginen si uno llegaba, el otro no le dejaba, y ahí sí empezaba pues el enfrentamiento, ¿no? Pero gracias a Dios, obviamente, cuando la Unión Soviética llegó, vio que la isla estaba cercada, se dio vuelta y se regresó. Sí, entonces fue el punto más fuerte dentro de la Guerra Fría, porque si llegaban a enfrentarse, realmente pues era una situación bastante difícil, ¿no? El establecer lo que era una base militar en Cuba tenía la facilidad de la Unión Soviética de lanzar misiles, en este caso, a cualquier territorio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, no pasó nada y eventualmente fue un momento de alta tensión, por decirlo así, para los países en el mundo, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor José Salguero, por favor. El siguiente párrafo. Características, características. Eh, la Guerra Fría tuvo las siguientes características. No Se me estamos logra ahí, estamos desde aquí, por favor. Ya avanzamos ahí. Estamos ok. aquícito, por favor. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea, 1950 a 1953. La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. La Guerra de Yom Kippur, 1973. La competencia entre los bloques se evidenció de otras áreas, como la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades
el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se recibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un estado sobre el otro. Excelente, muchísimas gracias, señor Díez. Muy bien. Aquí podemos ver algunas guerras que sucedieron, pues, en algunas etapas, ¿no? La guerra de Corea de 1950, la guerra de Vietnam de 1955 y la guerra de Yom Kippur, ¿no? Prácticamente aquí podemos verificar, ¿no? Que cuando existía un conflicto, tanto Estados Unidos apoyaba directamente ese conflicto, pero la Unión Soviética también se inmiscuía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Vietnam, cuando llegaron a tener lo que es un enfrentamiento con los Estados Unidos, generalmente las armas fueron apoyadas por la Unión Soviética, ¿no? E inclusive se menciona que Vietnam, ya, que el enfrentamiento de Vietnam en ese caso se considera pues la única guerra que Estados Unidos perdió. ¿Sí? Entonces Estados Unidos envió sus soldados directamente al territorio de los vietnamitas, ¿sí? Pero dentro del territorio, obviamente, pues era un sitio bastante denso, bastante espeso, por decirlo así, la selva, y obviamente los soldados estadounidenses no estaban preparados para ese ambiente, ¿no? Y los vietnamitas en este caso se camuflaban directamente en las selvas y eventualmente pues permitió tener lo que es un ataque sorpresa a los soldados, ¿no? Algunos años directamente estuvo ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Vietnam, cosa que Estados Unidos en su momento pues hizo retirar a todas sus tropas como tal, ¿no? Y obviamente pues los vietnamitas directamente ganaron ese enfrentamiento, pero con la ayuda directamente de la Unión Soviética. Entonces, de esa manera, cuando un país obviamente empezaba a tener una perdón, Estados Unidos lo apoyaba y de otra manera, en este caso la Unión Soviética también lo hacía, ¿no? Cuando un país directamente era impuesto directamente por crisis, por levantamientos, Estados Unidos colocaba a los presidentes, pero la población como tal apoyaba directamente a la Unión Soviética. Entonces, miren, siempre estaban en constante competencia y sobre todo siempre estaban peleando por tener la capacidad de tener el control de todo el planeta, ¿no? Aquí podemos hablar directamente de la cultura tecnológica, hablamos directamente de los avances científicos, es decir, si uno creaba directamente lo que eran las naves espaciales, el otro país también lo hacía de esa manera, ¿no? Si uno directamente enviaba gente, enviaba personas, animales al espacio, de la misma manera también lo hacía la otra potencia, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes en donde prácticamente destacan estas dos superpotencias, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuál será de estos dos animales? El águila, Muy bien. ¿Y acá qué animal será el que está aquí? un oso, Un oso, excelente. Entonces, miren, un águila de Estados Unidos, el capitalismo, mientras que de este lado igualmente, pues el comunismo impuesto por la Unión Soviética, ¿no? Y finalmente tenemos, pues, lo que es el fin de la Guerra Fría. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Armando, por favor? Sí, solamente lectura de la pantalla que usted está observando, por favor. Fin de la guerra. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas, la injerencia de la política de otros países y la escala de la armanista consumió una enorme cantidad de recursos, provocan crisis tanto en Estados Unidos como en Rusia. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestarse su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes en ambos bloques, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, en 1986 y Washington en 1987, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS
inició una serie de profundidades reformadas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. El fin de la Guerra Fría, ¿no? Hablamos directamente de que este enfrentamiento se terminó entre los años de 1989 a 1991, ¿no? Unos historiadores mencionan de que la Guerra Fría finalmente se terminó cuando cayó lo que era el muro de Berlín en Alemania, ¿no? Otros prácticamente mencionan que fue cuando se disolvió la Unión Soviética, hablando de los años de 1991, ¿no? Y el país, en este caso, que se quedó con la mayoría de los territorios que en su momento pertenecían a la Unión Soviética fue Rusia. ¿Sí? Al día de hoy, como ustedes saben, Estados Unidos y Rusia siempre están en constante competencia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si recordamos un poquito la pandemia, esta enfermedad que prácticamente diezmó a la población mundial, cada uno de estos países empezaron a crear sus propias vacunas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué vacunas crearon para el COVID? Mm, La Pfizer, La Pfizer, ya, muy bien. Excelente. La ¿Cuál Johnson. más? La Johnson Johnson. también. Muy bien. ¿Cuál es la situación acá? Que Estados Unidos creó, pues, lo que eran las vacunas para el COVID-19, ¿no? Rusia también creó su propia vacuna. ¿Cuál fue la vacuna? ¿Cómo se llamaba? Sinovac. Sinovac, Ya, muy bien. Acá. La Sinovac, en este caso, era, pues, China. La primera vacuna, en este caso, que fue realizada por Rusia, perdón, prácticamente fue conocida con el nombre de Sputnik. ¿Se acuerdan? Sí, si No. recordamos un poquito, a la Sputnik era conocido pues la vacuna que creó Rusia para tratar el COVID-19, ¿no? En fin, entonces miren, si tenemos algún inconveniente directamente con enfermedades que pueden aparecer, estos países, cada uno de ellos obviamente optan por tener lo que es su cura o su vacuna, ¿no? En el caso del COVID-19, Estados Unidos creó sus vacunas, Rusia también creó sus propias vacunas, ¿no? Entonces, miren, siempre están en constante crecimiento. Si uno crea lo que son estaciones espaciales, el otro de la misma manera, si el uno tiene bastantes territorios, el otro también lo quiere. Entonces, miren, siempre están en constante crecimiento, ¿no? Y esperemos que en su momento no exista la Tercera Guerra Mundial, porque de ser el caso de que existiera entre estas dos superpotencias, pues el planeta sería el más afectado, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Yo no les. Excelente, muy bien, ¿sí? Les voy a dejar una pequeña lección, por favor. Sí, les voy a dejar una pequeña lección, ¿ya? Les voy a compartir justamente al chat del grupo, por favor, para que ustedes directamente lo puedan trabajar, ¿no? ¿Sí? Y este trabajo, esta pequeña lección que les voy a compartir, este archivo, quiero que por favor lo entreguen máximo hasta el próximo viernes de la siguiente semana. Excelente, muy bien. En el chat, ¿sí? En el chat les acabo de compartir un pequeño enlace, ¿no? No se olvide, por favor, también de compartir en el grupo de WhatsApp para que los compañeros también lo puedan trabajar, ¿no? Una vez que ustedes le den clic a ese enlace, directamente les va a aparecer esta partecita de aquí, ¿sí? Entonces les dice auge de la Guerra Fría, ¿no? Aquí, la primera pregunta, describa la Guerra Fría. En la partecita de abajo que dice texto de respuesta largo, vamos a escribir pues la respuesta, ¿no? La siguiente pregunta, escriba las causas y consecuencias de la Guerra Fría. También vamos a escribir en la partecita de abajo, ¿no? Y así vamos a ir respondiendo todas las preguntas, por favor. Y finalmente, cuando ustedes contesten todas las preguntas, en la partecita de acá abajo les va a salir una opción que nos dice enviar.
le dan clic en enviar y directamente ya me llega a mí, ¿sí? Entonces, esa lección, por favor, va a quedar máximo hasta el siguiente viernes de la siguiente semana. Licenciado, una pregunta. Si estoy incluido en el chat. En el chat, claro, o sea, ahorita está en clases y obviamente pues está en el chat. Sí, en el Zoom directamente hay una partecita que le dice chat, ahí debe estar. Sí, licenciado, ya me percaté. Excelente, muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Sí? No. Sí, muy bien. Especialmente los compañeros que somos nuevos, por favor, no nos olvidemos de revisar las clases grabadas, ¿sí? Las clases grabadas en donde están todos los temas y obviamente para que puedan ir revisando y pues para que puedan igualarse con los compañeros también, ¿sí? Sí, licenciado, gracias. Excelente, muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, me llaman, me escriben y pues solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿no? Mi número es el 098-3127-915. Repito, por favor, 098-3127-915, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, directamente me llaman y me escriben, ¿no? Entonces, mi recomendación a los compañeros que son nuevos, por favor, ingresar a la plataforma e ir directamente al archivo que nos dice clases grabadas y revisar las clases, por favor, para podernos igualar. Está bien, ¿Sí? licenciado. Excelente. Muy bien, chicos. Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.